Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es José Bertrán y voy a trabajar con ustedes el curso de Historia Universal. ¿Bien? A ver, lo primero que nos topamos, lo primero que vemos dentro de lo que es las diapositivas que estoy mostrando es una imagen clara de lo que vendría a ser la ejecución de algunos de los personajes de la Revolución Francesa. Dentro de la Revolución Francesa, a ver chicos, dentro de la Revolución Francesa se van a forjar varios caracteres, varias características eh, que hasta el día de hoy subsisten en la política, no solamente peruana, sino también mundial. Hablamos de partidos políticos de centro, izquierda, derecha, radicales, conservadores, todo lo que conocemos el día de hoy dentro de lo que es nuestra insípida política peruana, lo vamos a ver dentro de la Revolución Francesa, porque aquí es donde nace todo esta nueva forma de llevar el gobierno adelante. Aquí también nace lo que vendría a ser la forma de gobierno republicana, la primera república francesa, porque recuerda que antes de la República Francesa existió una monarquía absolutista. Bien, como conclusión de la imagen que estamos conservando, estamos observando y compartiendo, es que siempre va a ir de la mano el poder de la milicia y detrás de todos el pueblo. Bien, siempre detrás del pueblo y en medio de las acciones un personaje de dinero, un personaje de poder. Es lo que ocurre normalmente cuando eh, existen acciones políticas, ¿no? Aquí está lo que se ve, los que lo hacen posible y alguien en las sombras, escondido, ¿no? El verdadero artífice de todo. Bien, esto es lo que ocurre normalmente en política, mientras que tú crees que los hechos van pasando con naturalidad, esto no es así. Lo que ocurre en política es que siempre hay alguien que está pensando que las cosas ocurran como deben de ocurrir. Bien, en la política no existen casualidades. Básicamente existen causalidades, no casualidades. Veamos la República Francesa, la primera República Francesa. Voy a dejar de compartir un segundito, voy a compartir de otra manera, ¿ya? Estaba viendo en la mañana otra forma de compartir. Me confirman si es que se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha, chicos? Buenas noches con todos. Ahí nadie saluda. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Antoné, Stephanie, Lady, Luis, Camila, Jorge, Beta, Ximena, Miguel, Jackie, Iris, Tamara? Buenas noches con todos. Me resiento, ¿ah? Si no me saludan. Ah, ya, ahora sí. Momento. Ah, chicos, un momentito. A ver, chicos, un segundito. Voy a compartir las diapositivas.
A ver. Un momentito, ¿ah? Déjame compartir. Sí, David, así es, así es. Así es, David. Dame un segundito, por favor, que estaba compartiendo sin salir de esto. A ver. Ahora sí creo que está compartiendo. Esta es. Listo, chicos. Comenzamos con la fase de la República, ¿ya? Vamos a ir viendo lo que es la República Francesa y sus características, llamada también Primera República Francesa. A ver si se me escucha, ¿no? Bien, vamos a checarme. Bien, la República Francesa se instaura luego de la toma del poder de los políticos dentro de Francia. A ver, chicos. Bien. A ver, vemos la Convención Nacional. Es la primera etapa de lo que es la República. La primera etapa de lo que es la República. Bien. ¿En qué consiste la Convención Nacional? Miren, cuando termina la monarquía francesa, los partidos políticos toman el poder, ¿no? Es lo que siempre buscan los partidos políticos, ¿no? Hacerse del poder, dominar la escena política, entre otros. El Parlamento francés, que recién se había creado, mediante los partidos ya fundados, partidos políticos como jacobinos, girondinos, y los llamados de la llanura, van a tomar el poder. Vemos que los jacobinos, allá, ¿qué diferencia entre jacobinos, girondinos y llanura? A ver, los girondinos se les llamaba de manera coloquial, son varios partidos políticos con diversos nombres, bueno, nombres en francés, pero básicamente se les llama girondinos porque son de una región llamado Girondia. Ah, y la diferencia con la gente de la llanura, ¿no? Dice alta burguesía, alta burguesía. Ah, ya. Los girondinos eh, estaban en una posición intermedia. Los girondinos eran un poco conservadores, moderados. Los girondinos no buscaban conflicto, buscaban un equilibrio entre monarquía, aristocracia y burguesía. Así eran los girondinos. Mientras que la llanura, no. La llanura sí buscaba más que todo el enfrentamiento, la llanura buscaba el control del poder, no importaba la forma. Y los jacobinos, de alguna u otra manera, buscaban que el rey o la monarquía siga gobernando. Bien. El objetivo de esta convención nacional, que era la unión de los partidos políticos de Francia, era que existe un gobierno de la nueva burguesía y sin los señores feudales. Cuando hablamos de señores feudales en Francia, hablamos de la aristocracia, que se había heredado desde la Edad Media.
Los señores feudales vendrían a ser en este caso los condes, vizcondes, todo lo que representa el antiguo régimen. El resultado de esto es la oposición entre sectores burgueses, alta burguesía contra pequeña burguesía. Los conflictos van a seguir. Recuerda que en la historia de un país, una nación, siempre van a haber conflictos, y de alguna u otra manera, si se habla de periodos de paz, estos periodos de paz siempre van a ser el preámbulo a una gran guerra. Bien, entonces vemos que la fase republicana en su inicio es un periodo de paz, pero que estaba preparando, o se estaba preparando, para una guerra interna incluso. Porque estos partidos políticos, al llegar al poder, van a generar una guerra civil interna, una guerra en la cual al que estuviera en desacuerdo a lo que el Estado dijera, sería ejecutado. Mientras que esto ocurría con los partidos políticos a inicio de la República Francesa, se sabía que el gobierno de Austria, de donde era María Antonieta, buscaba su libertad. El rey Luis XVI había mandado cartas hacia Austria pidiendo apoyo a esta corona para que lo liberen. En medio de las cartas de Luis XVI que enviaba a Austria, se sabe que se interceptan algunas y llegan a esta convención. Es por eso que esta convención decide juzgar a Luis XVI y lo acusa de traición. Al ser acusado de traición, él sería posteriormente ejecutado. Bien, vemos que Austria se va a aliar con Prusia para detener esta revolución y esta nueva forma de gobierno. Porque fuera o no un estado nuevo, un país vecino, todo lo que ocurría en Francia podría influenciar en los demás países, porque era un ejemplo a seguir. La burguesía que se levante contra la monarquía. Es por eso que Austria y Prusia ven peligroso el ejemplo de Francia y deciden acabar con la República y apoyar los llamados de auxilio de Luis XVI. Será entonces la famosa batalla de Valmy, donde aparece la frase: hemos salvado la revolución. Esta frase es nombrada por la Convención Nacional. No se sabe qué persona fue, pero quedó inmortalizada con que hemos salvado la revolución, puesto que Austria y Prusia serían vencidos por la burguesía francesa. Luego de esto, luego del enfrentamiento, dado que Austria invade Francia, por el pedido del mismo Luis XVI es juzgado y ejecutado por ser aliado austriaco. Lo acusan, claro que sí, lo van a acusar de traición a la patria. Las monarquías europeas, dirigidas por Austria, organizan la primera coalición contra Francia. Acá vemos una palabra mágica: coalición. La coalición son los grupos europeos que se van a unir contra la monarquía francesa. Me pregunta ahí, ¿no? Claro, lo que ocurre es que al inicio de la Revolución Francesa, sí, claro que sí. Al inicio de la Revolución Francesa, Luis XVI, el rey de Francia, tuvo problemas con la burguesía. Entonces, al tener problemas con la burguesía le exigió dejar el poder, y en medio de estos dimes y diretes con la política, Luis XVI estaba casado con María Antonieta, quien era de Austria. Él pide apoyo a los políticos austriacos para que intervengan en Francia, y esto le valió que lo encarcelaran, pues, lo van a encarcelar. Y ahora después Austria invade Francia, y peor todavía, pues llevan encima de encarcelarlo, ahora lo acusan de traición a la patria, y bueno, pues lo ejecutan.
Ahí aparece ya la figura de un médico francés llamado Guillotín, el cual apoya con su invento que sería la guillotina. La guillotina, que es esta cuchilla que baja a gran velocidad por unos rieles y te corta la cabeza, fue inventado justamente para dar muerte a los nobles, ¿no? Porque si no morías por la guillotina, morías por la hoguera, ¿no? Y morir quemado un rey era una deshonra, sí. Y luego, posteriormente, María Antonieta también sería ejecutada. Primero ejecutan a Luis XVI y luego a María Antonieta, ¿no? La diferencia es que María Antonieta es llevada al patíbulo. El patíbulo era el lugar donde ejecutaban a los condenados, y María Antonieta es llevada en tipo una celda de maderos y arrastrado por unos burros. Al menos eso cuenta la historia, ¿no? Que ella fue llevada al patíbulo arrastrada por burros. Sin embargo, Luis XVI sí fue llevado al patíbulo con honores. ¿Te imaginas, no? Que te arrastren unos burros antes de tu muerte. A ver, vamos a seguir con la fase republicana. Seguimos en la República. Viene la convención, o bueno, seguimos con la convención nacional. Recordemos, chicos, que la república, así como la monarquía y luego la era napoleónica, dentro de esta fase republicana vamos a ver algunas etapas. La convención nacional, en la convención nacional, que vendría a ser la primera etapa, vamos a ver el dominio de los políticos. Convención, van a converger los políticos. Luego ya vendría el directorio, ¿correcto? Primero es convención, luego viene el directorio. En esta convención nacional van a haber políticos importantes que van a destacar con sus partidos. Vamos a ver, por ejemplo, un predominio jacobino y luego un predominio girondino. Veamos primero, acá dice el dominio girondino. Bien, debate en el Parlamento. Jacobino proponen dirigir el Estado con una participación popular, y los girondinos, los más radicales, con la llanura, eh, ya se habían pasado al bando radical de la llanura, hablan un mercado libre y política sin participación popular. Entonces vemos que el girondino, que en un momento fue un poquito más moderado, se vuelve ya radical junto a la llanura. Se opone totalmente al jacobino. El jacobino se volvió ya moderado y casi hasta monárquico. Y entonces el jacobino, moderado, girondino y llanura radical. Dos polos opuestos, totalmente. Los jacobinos al inicio van a llevar la Convención Nacional. Los jacobinos, luego de la batalla de Valmy, se hacen cargo del Estado, pero van a haber algunas insurrecciones, van a haber algunos pueblos que se levantan contra la revolución, no van a querer ser parte de la revolución, hay problemas, y los jacobinos no pueden dominar esto. Los jacobinos no pueden mantener el orden en Francia. Bien, y es por eso que entran al poder los girondinos. Entran al poder los girondinos. Cuando entran los girondinos, se va a crear el famoso Comité de Salvación Pública, donde van a destacar personas como Marat, Danton y Maximiliano Robespierre. Bien, Marat, Danton y Robespierre. Profesor, ¿quién es quién? Bueno, en las imágenes hay tres personajes. El primero de arriba, él es Maximiliano Robespierre, apodado el Incorruptible. Maximiliano Robespierre, el Incorruptible. Él es abogado de carrera. Luego de Maximiliano Robespierre, abajo apreciamos a nuestro amigo Marat. Marat también conocedor de leyes, pero especialista en lo que vendría a ser ciencias de la comunicación. No sé si es que estudió o existía esta carrera en aquel tiempo, pero sería el encargado de las comunicaciones, como el periódico o los periódicos de la revolución. Cuentan que bastaba que Marat mande una noticia, un encabezado en su periódico con respecto a alguien que esté en contra de la revolución, y eso era suficiente evidencia para juzgarlo y ejecutarlo. Tenía gran poder Marat. Es por eso que también dentro de los poderes del Estado hablamos del famoso cuarto poder. El cuarto poder es el periodismo, ya te lo dije alguna vez. El cuarto poder es el periodismo. Y aquí con Marat se comprueba y se ejecuta, puesto que todo lo que decía la prensa era necesariamente tomado en cuenta.
Luego, finalmente, Danton. Danton, ahí está, Danton. Así se llama también el hijo de Alan García, ¿no? Danton se llama. A ver, dentro del Comité de Salvación Pública tenemos cambios económicos como la ley del máximo de precios, en lo social, reparto de tierras a campesinos, algo popular, algo populorum. Se buscó también que el Estado intervenga, ¿no? Recuerda que en economía lo recomendable es que el Estado no participe en la economía, ¿no? Porque no le corresponde, lo que le corresponde al Estado es gobernar, no dar dinero ni regalar nada. Vemos que se dan tierras en lo político, ley de sospecho, es lo que te decía, ¿no? Ley de sospecho. Bastaba que Marat dijera algo y y por sospecha te ejecutaban, ¿no? Ley de sospecho, dictadura de Robespierre. Cuando Robespierre comenzó a ejecutar la ley del sospecho, hubieron cientos de ejecuciones diarias, mataban a gente todos los días por creer que estaban en contra de la revolución. Esto va a ser llamado posteriormente el periodo del terror rojo, el terror rojo de Maximiliano Robespierre. Bien, y ya en el gobierno de Robespierre, a pesar de que era sanguinario, malo y demás, se tienen éxitos militares, ¿no? La primera coalición que se había formado contra Francia, una coalición de países encabezados por Austria, Prusia y Rusia, serían derrotados por los franceses, ¿bien? Y dentro de todos estos cambios, Robespierre también va a plantear cambios en la política religiosa y así es. Girondinos, David, girondinos, no jacobinos, girondinos. Los jacobinos estuvieron al inicio, pero no le fue bien y entraron los girondinos. Así es. Perdón, sí, está bien, perdón. Al revés, está bien. Lo leí mal, lo leí mal. Primero girondinos, luego jacobinos, está bien. Claro, Robespierre era la máxima autoridad. Ahí Maximiliano Robespierre era la máxima. No, no había presidentes, no había presidentes. Se podría llamar primer ministro en todo caso. Aunque algunos textos lo mencionan como, claro, como primer ministro. Presidente no. Ah, ya, Robespierre además crearía el famoso calendario revolucionario, el calendario de la revolución, un calendario que estaba basado en las estaciones del año y ya no, en la naturaleza, y ya no se tomaría en cuenta el calendario ni juliano ni gregoriano. Bien, al haber una serie de matanzas o de muertes inspiradas por esta ley de sospecha, eh, esta convención nacional llegaría a su fin con el 9 de Termidor. El 9 de Termidor sería un golpe de Estado contra Maximiliano Robespierre, los girondinos y llanura contra los jacobinos. Las causas, las medidas económicas y políticas del dictador de Maximiliano. Robespierre y su Comité de Salvación Pública serían ejecutados en la guillotina. Es decir, a hierro matas, a hierro mueres, porque Robespierre difundió tanto la muerte con la guillotina que finalmente él también moriría en la guillotina. Consecuencias, persecuciones jacobinas, se establece un gobierno de alta burguesía. Caída ya, chicos, caído el periodo de la convención y caído Robespierre, no había un líder en Francia. Esto crea desorden y zozobra en todo el territorio galo. Al haber este desorden en el territorio galo, algunos enemigos de Francia aprovecharían y atacarían las fronteras. Es ahí donde aparece un pequeño personaje,
llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte aparecería para apoyar al ejército francés. Él nació en Córcega, Francia, ex territorio italiano. Y aparece y apoya a la creación del directorio. Él no tenía ambición política hasta ese momento. El directorio representaría el poder ejecutivo, donde dominaría la alta burguesía. El objetivo era consolidar el dominio político dentro de Francia y tener una persecución con los jacobinos. Cuando los jacobinos que crearon el terror rojo son perseguidos, se le llama a este periodo el terror blanco. El resultado de esto sería la debilidad de los jacobinos. Aquí destaca Abad de Sieyès. Cuando el directorio se establece ya en Francia, y Napoleón apoyó la creación del directorio, a lo largo del territorio francés, Napoleón iba ganando una serie de batallas, ¿no?, en la cual se le encargaba al ejército francés y el pueblo comienza a verlo ya no como un militar, sino como una figura política. Napoleón Bonaparte, siente el apego del pueblo y pareciera que quisiera entrar en este mundo de política. Los directores, encabezados por Sieyès, se dan cuenta de esto y deciden enviarlo a Napoleón a algunas campañas militares a las cuales ellos creyeron nunca iba a ganar. Sin embargo, Napoleón vencería. Napoleón tendría dos campañas importantes. El directorio pensó, mandemos a Napoleón a pelear contra los ingleses en Inglaterra. Fácil que ahí muere. Pero mandarlo a Inglaterra de manera directa sería muy obvio. Entonces hay que mandarlo a Napoleón, acá arriba, mira, aquí, a Egipto. Hay que mandarlo acá a Egipto, mira el mapa, acá a Egipto, está en mi cabeza. Mandémoslo a Egipto y ahí, bueno, imaginamos que perderá la vida. ¿No? Napoleón no perdió, ganó en Egipto. Luego, bueno, antes de la campaña a Egipto, también pensaron en mandarlo a Austria. Bueno, en aquel tiempo Austria tenía territorios en la actual Italia y en el libro de historia se le conoce como la campaña de Italia, pero recuerda que en aquel tiempo, 1800, Italia aún no había nacido como país y mucho menos tenía las fronteras de ahora. Era simplemente Austria. Entonces, Napoleón se va al territorio de Italia, territorio actual de Italia, en aquel tiempo Austria, y se enfrenta a los austríacos en Marengo. Napoleón también va a vencer. Pero en el transcurso de sus campañas militares, se cuenta que Napoleón Bonaparte sufrió el engaño de su amada mujer, su amada esposa. Él convivía, tenía una relación amical. El matrimonio aún no estaba consumado, puesto que ella era casada. La señora se llamaba Josefina. Josefina estaba con Napoleón, pero bueno, no sé cuál habrá sido el motivo real, pero los libros mencionan de que Josefina le fue infiel en innumerables ocasiones. Napoleón sería humillado a nivel mundial, puesto que dentro de las cartas que él escribió a su hermano desde Egipto hacia Francia, mandó unas cartas comentándole estas infidelidades de su esposa, el cual él sentía mucha vergüenza. Estas cartas, que cruzaban todo el Mediterráneo mediante barco, llegarían a las manos de un gran navegante inglés, el gran Horacio Nelson. Horacio Nelson, enemigo de Napoleón Bonaparte, intercepta las cartas donde confesaba que él había sido engañado peor que el Cuto Guadalupe. Y Horacio Nelson, peor que un Urraco, peor que Magali Medina, comenzó a publicar las cartas de Napoleón. Las publicaría en muchos periódicos de la zona, donde el mundo entero se enteró que mientras que Napoleón peleaba por Francia, su esposa lo engañaba con la mitad de su ejército.
Esto va a encolarizar a Napoleón y ni qué decir al directorio, que obviamente tendrían un motivo más para intentar deshacerse de Napoleón debido a la vergüenza. Ya desde ese momento Napoleón ya le puso la cruz, dice, donde te vea te mato, le dijo a Horacio Nelson. Y bien, Napoleón sería conocido en el mundo por las infidelidades de su esposa Josefina. El gobierno francés, al enterarse de que Napoleón estaba en depresión, alcohol y demás cosas negativas en Egipto, decide dejarlo y abandonarlo. Da la orden a los soldados de que vuelvan a Francia y que lo dejen a Napoleón en Egipto. Esto sería visto bien, sería visto mal por muchos sectores políticos de Francia, pero Napoleón se la jura también al directorio por haberlo abandonado. Es por eso que decide Napoleón volver a Francia y destruir aquello que él ayudó a crear, el directorio. Napoleón vuelve a Francia en una fecha conocida como el 18 de Brumario, según el calendario revolucionario, donde la alta burguesía apoya a Napoleón Bonaparte para destituir al directorio, que era un gobierno inestable y corrupto. Napoleón entra al poder, secuestra el Parlamento con la excusa de protegerlo ante una insurrección jacobina y obliga al Parlamento a nombrar un gobierno con 3 cónsules. Vamos a dejar de lado el directorio y de ahora en adelante vamos a hacer un consulado como la antigua Roma, gobierno de cónsules. Así es que la alta burguesía, la baja burguesía estaban peleándose siempre entre ellos, siempre se peleaban entre ellos. Entonces, ya terminado el periodo del directorio, según la Universidad de San Marcos, mira, sabemos que vamos a Villarreal, a la villa, pero San Marcos una vez mandó una pregunta que nos puso en jaque a todos los profesores de historia que estuvimos ese día, hace como 10 años atrás, y preguntaban cuándo fue el fin de la Revolución Francesa. Y todos, obviamente, por nuestros conocimientos, etc., deducíamos que el fin de la revolución tiene que ser la batalla de Waterloo, ¿no? Con la caída de Napoleón. Pero a San Marcos se le ocurrió inventar un nuevo concepto, ¿no? San Marcos, como siempre, creyéndose los dueños de la verdad, que bien es cierto, tiene grandes historiadores, etcétera, etcétera, pero siempre vienen con su dialéctica, con su retórica, es hasta aburrida ya, de creer saber todo. Pero por la Universidad de San Marcos, la Revolución Francesa terminó acá, con el 18 de Brumario. Porque con el 18 de Brumario acaba el gobierno un gobierno libre del directorio. Y el consulado, según San Marcos, ya vendría a ser un gobierno impuesto a la fuerza. Y si es a la fuerza, esto iría contra los pilares de la Revolución Francesa. Pero como casi todos van a Villarreal, no importa. Para Villarreal, el fin de la revolución es la batalla de Waterloo. ¿Ya? Vamos a ver más adelante de la batalla de Waterloo. Continuamos. Acá dice el consulado. Para Villarreal ya no es la república, ¿ya? Para Villarreal ya no es fase republicana el consulado. Villarreal le cambia de nombre. Villarreal le dice a partir del consulado en adelante es la era napoleónica. ¿Bien? Era napoleónica. No olvides, ¿ah? El consulado da inicio a la era napoleónica. La era napoleónica se divide en dos, el consulado y el imperio, nada más. A ver, ¿alguna pregunta ahí, David, de repente? Andrea, ¿ninguna preguntita, chicos? ¿Sí?
Ni una, todo claro. Muy parecido a lo que Robespierre hacía en gobierno. Claro, pero a Robespierre lo elige la burguesía, pues. A Robespierre lo pone la burguesía. Y Robespierre no secuestró a nadie. Napoleón sí, Napoleón secuestró a todo el Senado. Napoleón secuestró a todos y les dijo, es para protegerlos, porque los quieren matar, ¿no? Florazo. Bien, ya con el consulado, tres cónsules, Ducos, Napoleón y Sieyès. En realidad, el poder lo tenía todo Napoleón, ¿ya? Aquí dice, objetivo, formar un gobierno autoritario para la alta burguesía contra sus adversarios internos y externos. Resultado, consolidación económica política de la alta burguesía dentro de Francia. Obras del cónsul Napoleón. En lo económico, crea el Banco de Francia, capitaliza la burguesía en función a su industrialización. Código Civil, concentra los derechos ganados por la burguesía en la revolución. En lo político, vemos la derrota de la segunda coalición, eso es importante. Militarmente, derrotar la coalición extranjera es muy importante. Firma la rendición de Austria, entrega a Italia, Inglaterra, recuperación de Egipto, Napoleón se vuelve un Saiyajin. Napoleón Bonaparte nombra cónsul vitalicio, es nombrado cónsul vitalicio por un plebiscito. En lo cultural crea liceos, forma la burocracia y el concordato con el Papa Pío VII. Roma reconoce el gobierno de Napoleón a cambio de hacer oficial el catolicismo en Francia. Napoleón Rata, súper político, sabía que necesitaba el favor de la iglesia y lo logra. Y acá viene ya el imperio. Napoleón se da cuenta que no necesita los cónsules, él puede gobernar solo. ¿Y qué es la fase imperial? Primero veamos la imagen, me encantan las imágenes a mí. No sé si a ustedes les ha pasado cuando eran pequeños, iban al colegio y agarraban un libro y lo primero que buscaban en el libro, ¿qué eran? Las imágenes, ¿no? Los dibujitos. Querían pintar los dibujitos, ¿no? Las imágenes siempre nos van a ayudar de alguna u otra manera. Y vemos ahí el momento exacto de la coronación de nuestra amiga Josefina, la infiel, la mujer mala, la que tortura el pequeñín. Napoleón era un hombre de pequeña estatura, 1,69 m. Y bueno, Josefina ya un poquito más grande, ¿no? Ya la conocía, sabía todo. Y lo engañaba, pues. Pero Napoleón mongolito, encima que lo engañan, la corona. La corona. ¿No? Y todos estaban indignados, incluido el papa que estaba ahí era Pío VI. Perdón, Pío VII. Mira, no sé si tienes buena vista, fíjate ahí, todos están con cara de molesto, ¿no? Están avergonzados. Napoleón, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a coronar la emperatriz, esa mujer que te engaña con los soldados de artillería, con los de caballería? Qué mongolito que soy. Bien, y las más felices, las alcahuetas de las amigas, mira, esas dos alcahuetas, están contentas, pero ya, dejemos la imagen por un momento. ¿Qué es la fase imperial? Es un gobierno de carácter burgués, monárquico y centralizado. El objetivo era el dominio del mercado europeo en lo político detener a las coaliciones europeas. Resultado, expansión territorial francesa y guerra contra las monarquías de toda Europa. Comienzan las guerras por el imperio. Acá vemos que hay una tercera coalición, derrota de Napoleón en Austerlitz. No, perdón, dice tercera coalición derrotada por Napoleón. Pero antes de esto, mira, te comento rapidito. Estamos en el año, a ver, este es el 1814, 1805, entre el 5 y el 14, déjame verlo ahorita rapidito. Ya, aproximadamente esos años, ¿sabes? Si por ahí lo tienes, me avisas. Muy bien. Fue contra Austria, la segunda coalición. En las coaliciones siempre estuvieron los austriacos, siempre, siempre, siempre. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó antes de Austerlitz, la batalla de Modelos? Mira, mientras ocurría esto en Europa, en América, no te olvides que existían las colonias, el virreinato, 1800. La independencia de Perú, 1821, es decir, estamos en la última etapa del virreinato.
Mientras que esto ocurría en Europa, el Perú estaba peleando por su independencia. Y muchas de las colonias españolas luchaban por su independencia, al igual que las inglesas en Norteamérica. Eso va a hacer que a nivel mundial Inglaterra y Francia, perdón, Inglaterra y España sean enemigos por territorios en ultramar. Inglaterra y España entran en guerra, bien, entran en guerra, y España le declara la guerra a Inglaterra, y España le dice a Francia, mira Francia, ¿qué tal si entre los dos le pegamos a Inglaterra? Francia accede y se une a España, y la primera batalla que enfrenta Napoleón como emperador no va a ser Austerlitz, sino va a ser Trafalgar. Pero en Trafalgar Francia va como aliado de España, pero Inglaterra destroza a los españoles y franceses. Lo único bueno de Trafalgar, que fue aquí en Gibraltar, en la parte sur de España, lo único bueno para los franceses es que ahí peleó Horacio Nelson, el enemigo de Napoleón. Y en medio de la victoria inglesa contra los españoles y franceses, en medio de todo eso hubo algo bueno, que una bala de cañón mataría al gran Horacio Nelson. Fue la única baja, digamos, no hubieron muertos, creo que el único muerto fue ese Sonso. Solamente Horacio Nelson fue el único que murió, todos los demás sobrevivieron. Pues, no sé, demasiado piña, una bala de cañón cuenta que atravesó el barco donde él estaba y la bala ni siquiera le cayó. Lo que le cae a Horacio Nelson es un pedazo de madera que se rompió por la bala de cañón, porque los barcos eran de madera, y sé que este pedazo de madera era como una astilla de 1 metro aproximadamente que salió volando. Y cuando Nelson se da cuenta, esa astilla lo atraviesa por la columna vertebral y lo parte en dos. Esa astilla de 1 metro se le atraviesa por la espalda y lo tiende en el piso. Nelson tuvo 3 horas de agonía. 3 horas de agonía donde los ingleses intentaron hacer lo menos doloroso su lecho de muerte. 3 horas duró la agonía de Nelson en la primera batalla, que sería Trafalgar. Los ingleses ganan. Y viene la gran batalla de Austerlitz, dice ahí. La tercera coalición, los países aliados pelean contra Napoleón y Napoleón los vence, en la llamada batalla modelo o la batalla de los 3 emperadores. Francia conquista el Sacro Imperio Romano Germano, el CIRG, que luego lo conoceríamos como el país de Alemania. Hasta ese momento Alemania no existía, era el Sacro Imperio Romano Germánico o Germano. Ya, como este es un imperio, luego renace con Guillermo II en 1874. Renace el Sacro Imperio Romano Germano como el segundo imperio alemán, y ya en 1923-24 nace el Tercer Reich con Adolfo Hitler. Y el Tercer Reich o Tercer Imperio Alemán, te vuelvo a repetir, no es solamente Alemania, sino es la unión de Alemania, Checoslovaquia y Austria. Recuerda que Hitler, lo vamos a ver en clases, Hitler no era alemán, Hitler era austriaco. Hitler es austriaco. ¿Pero por qué se unen? Ah, por la descendencia antigua germana que tenían. Cuarta coalición es derrotada por Napoleón en Friesland. Francia conquista Prusia y firma con Rusia la paz de Tilsit. Hay un bloqueo continental, prohíben hacer comercio con Inglaterra, todos los países vinculados a Francia. Francia le prohíbe que hagan comercio con Inglaterra, pero España, no, Portugal no lo realiza y Francia decide invadir Portugal. Cuando se va hacia Portugal, también invade Francia y se queda en Francia, y Napoleón decide poner a su hermano en el gobierno español, sacando al rey de España y creando así zozobra en el virreinato del Perú. El nuevo rey de España ya no es un español, sino es un francés llamado José Bonaparte, apodado Pepe Botella. Los españoles pelearían por su nueva independencia, venciendo a los franceses luego de varios días en la batalla de Valmy, la segunda batalla de Valmy, y sobre todo en la batalla de
Victoria, batallas de Victoria y de Bailén y Victoria. Quinta coalición derrotada por Napoleón en Wagram. Francia fuerza una alianza matrimonial a Austria. Invasión a Rusia. Bueno, cuando llega a Rusia se le acabó el imperio a Napoleón, porque Napoleón llegó en pleno invierno y aquí aparece el capitán invierno. Hablan de temperaturas de -5 grados centígrados y bueno, aquí hay muchas anécdotas con respecto a esta campaña. Napoleón pierde el 80% de su ejército en Rusia en este invierno, aparte que estaban mal alimentados, mal vestidos, y encima, por el lujo y la opulencia de Napoleón, se le ocurrió justo a esa campaña poner a los soldados unos botones de estaño. La ropa francesa tenía muchos botones en el pecho, en las piernas, en todos lados, y todas estas prendas estaban sujetas a botones de estaño. Normalmente un botón es, qué sé yo, hoy en día es de plástico, en aquel tiempo era de madera, o era de cobre, o era de cualquier metal menos estaño, porque hay que ser bien burro para poner estaño a los botones, porque el estaño con el frío tiene una reacción, la cual es que cambia de un estaño macho a un estaño hembra, que con los químicos, no sé cómo le dicen, que hacen que el estaño se quiebre. Y por la baja temperatura que hay en Rusia, -5 grados, los botones se quiebran. Y viene la leyenda de los botones de Napoleón. Imaginas matarte de frío, y estoy abrigadito, dices. Llegas a Rusia y los botones se comienzan a deshacer por el frío. ¿Sabes qué pasa con la ropa, no? ¡Fum! Se comenzaron a descolgar y comenzaron a morir los soldados, no solamente ya de hambre, sino ahora también de frío. A ver, sexta coalición, Francia es derrotada en la batalla de Leipzig, luego de Rusia, Leipzig o batalla de las naciones. Francia es obligado a firmar la paz de París, que da fin al imperio napoleónico. Napoleón pierde, pues Napoleón pierde y ni modo, se acabó la campaña napoleónica. Napoleón pierde en Leipzig y las coaliciones deciden que en Francia debe gobernar un rey Borbón, como lo fue Luis XVI, y llaman al famoso Luis XVIII. Luis XVIII llega a Francia y comienza a gobernar, y como a Luis XVIII llega por favor de sus enemigos, Austria, Prusia, Rusia, España, le comienzan a quitar territorio a los franceses, y eso el pueblo francés no lo soportó, y a pesar de que Napoleón ya había sido expulsado y había sido llevado preso a la isla de Elba en Italia, deciden que Napoleón vuelva, y la alta burguesía francesa hace que Napoleón vuelva. Eso enojó a la sexta coalición, la cual se vuelve a formar en la séptima coalición, y le dicen a Napoleón que se retire de la escena política o atacarían. Napoleón no quería más guerra, sin embargo, lo comienzan a invadir y Napoleón decide atacar en Bélgica, al norte de Francia, y viene la famosa batalla de Waterloo. Luego de que Napoleón se quedara en el poder un promedio de 100 días, se acaban los 100 días de Napoleón, el duque de Wellington derrota a Napoleón, y ahí acabaría su historia, puesto que sería llevado preso a la isla de Santa Elena en el África. Napoleón finalmente moriría en Santa Elena, pero previo a esto Napoleón había vivido muchas amistades con muchos militares, entre ellos hubo un militar argentino, el cual pelearía con él en España, en la liberación española. Este hombre se llamó Don José de San Martín, que ya había proclamado la independencia, o estaba a punto de proclamar la independencia en el Perú, había independizado Chile y Argentina. Don José de San Martín propuso entonces traer a Napoleón y sacarlo del exilio en la isla de Santa Elena para que pueda gobernar aquí en América. Esta idea fue rechazada y Napoleón posiblemente haya muerto envenenado en la isla de Santa Elena con cianuro. Cuentan que los libros que le llevaron de la biblioteca de Francia para que él pueda leer en su disque vejez estaban bañados con un polvo que poco a poco, mientras él pasaba la página con su dedito, iba consumiendo
y así tendría una muerte lenta y dolorosa. Bien, chicos, eso sería tu historia del día de hoy.